Hola, hablemos de influenza. Hay 4 virus de influenza de circulación actual, que son 2 de influenza A y 2 de influenza B. Porque los virus de influenza de importancia humana son sobre todo los de el virus A y el tipo B. Estos virus tienen propiedades como los cambios que dan en cada estación, lo que se conoce como el drift o deriva viral, que hace que el virus de este año no sea igual que el del año pasado, que se parezca un poco pero que va cambiando. Eso lo hace tanto los virus de influenza A como los virus de influenza B. Mientras que grandes cambios donde 2 virus distintos generan un virus completamente diferente, generalmente por infección en una persona, en un animal, eso lo hace solamente la influenza A, y eso va a ocasionar las pandemias. Cuando un virus nuevo completamente es exitoso en empezarse a diseminar en una población, generalmente va a correr a todo el mundo. Esos grandes cambios o shift, a diferencia del drift, van a ocasionar las pandemias, e insisto, son cambios mayores que pertenecen básicamente a la influenza A. La influenza B y la influenza A se pueden parecer clínicamente, solo que la influenza B, insisto, no da pandemias. Las pandemias pueden causar gran mortalidad, como la pandemia de 1918, que mató entre 40 y 100 millones de personas. Una de las más grandes tragedias de la humanidad, mató más personas que la Primera Guerra Mundial. Después hubo otras pandemias como la asiática, la pandemia de Hong Kong, que fueron dejando virus que una vez que pasa la pandemia se mantienen como los virus de la influenza estacional, la que viene cada año. Y por ejemplo, la pandemia del 2009 en México, que se diseminó a todo el mundo, la pandemia 2009 H1N1, ese virus pasó a formar parte del repertorio de los virus de influenza estacional, que después co-circulan, a veces un año uno, a veces el H3N2, a veces el H1N1, a veces se alternan en los años, a veces 2 años predomina un virus. La influenza, una cosa que sabemos es que no tiene palabra de honor. Entre los virus de influenza A suelen intercambiarse los brotes regionales de influenza B. A veces la influenza B predomina en ciertas regiones y en ciertas épocas del año, como en una gráfica que vemos aquí en azul cielo. En México en 2012, durante algunas semanas del año, predominó el virus de influenza B. Y en algunas regiones puede, inclusive en una estación, predominar en una región completa los virus de influenza B. No sabemos qué es lo que va a pasar, y por eso lo mejor es estar vacunados, y de eso vamos a hablar un poco más adelante. ¿Qué síntomas da la influenza? Pueden ser inespecíficos: fiebre, dolor de garganta, tos, disfonía o dificultad para hablar, ronquera, catarrito, dolor de oídos. En los niños puede inclusive dar una erupción o una diarrea, pero lo típico es lo que se conoce como la enfermedad tipo influenza, o sea, una fiebre que supera 38 grados acompañada de tos o dolor de garganta. Eso es lo que se conoce como enfermedad tipo influenza, o ya una enfermedad respiratoria que es aguda y grave, que te lleva al hospital. Mientras que se conoce como caso confirmado de influenza aquel que ya se confirmó por una prueba de laboratorio, generalmente por cultivo, pero más frecuentemente por pruebas ahora de PCR, lo que se conoce como PCR en tiempo real o pruebas moleculares. La influenza es diferente a otros virus, decíamos, en que no es raro que se complique, que dé dificultad para respirar y que inclusive te lleve con una neumonía al hospital. Esa neumonía puede verse como grandes manchas blancas en la radiografía. Esa es el cuadro típico de influenza, que inclusive lleva a las personas a tener dificultad para respirar y a requerir una máquina, un ventilador para respirar. Eso lo hace más frecuentemente la influenza que otros virus respiratorios. Sabemos por estudios en voluntarios sanos que una persona susceptible que tiene contacto en las mucosas con el virus va a enfermar en el 90% de los casos, entre 80 y 90% de los casos. Quiere decir que el virus, una vez que llega a las mucosas, va a enfermar con muy buena probabilidad, aunque 1 de cada 3 de las personas que se infectan no van a tener síntomas, y sin embargo pueden excretar el virus. Hay un clímax de la excreción del virus por ahí del día 1 a 3, cuando ya la persona tiene síntomas y se mantiene excretando el virus y además contagiando durante prácticamente toda una semana.
Esos virus o esos estudios que se han hecho en voluntarios sanos también nos muestran que el periodo de incubación, es decir, de que se tiene contacto con el virus a que inician los síntomas, suele ser muy corto, a veces de menos de un día, 2 días, y luego empata más o menos el cuadro clínico con la excreción del virus, pero inclusive cuando ya la persona se siente mejor sigue excretando el virus. O sea, una persona que ya está mejor puede seguir contagiando el virus de influenza. Por eso es que es difícil que muchos no nos infectemos, aunque no parezca que tengamos contacto con personas enfermas, porque hay muchas personas que están enfermas y que tienen muy pocos síntomas o que ya son asintomáticas y que sin embargo siguen infectando. ¿Cómo se diagnostica influenza? La enfermedad de la influenza se diagnostica típicamente por la clínica. O sea, fiebre, dolor de garganta, tos en el periodo de influenza, eso debe ser influenza. Pero se puede confirmar por pruebas rápidas como la prueba de ELISA o pruebas como pruebas moleculares, pruebas de PCR. Pero hay que dejar claro, la gran mayoría de las personas con influenza no van a tener un diagnóstico confirmatorio. Y es que en una población durante una estación suele enfermar alrededor del 10% de la población, puede ser hasta el 20%. Quiere decir que en un país como México de 120 millones de habitantes, 130 millones, pues podemos tener en un año 12 millones de enfermos, 20 millones de enfermos. Por fortuna la gran mayoría no se van a complicar, pero no podríamos diagnosticarlos a todos. Otra vez, los diagnósticos de hecho que hacemos por el laboratorio son meramente de valor epidemiológico, no tienen un valor clínico. Clínicamente, generalmente diagnosticamos por la clínica. Hay una gráfica que ha informado el INER que muestra, por ejemplo, en naranja los casos en los que se sospecha influenza, en azul las personas que tienen ya manifestaciones de que les falta el aire para respirar, y en rojo los que necesitaron una máquina para respirar, y eso satura las unidades de terapia intensiva. ¿Cómo lo diagnosticamos? Otra vez, no se puede insistir demasiado, por la clínica. Pero si yo me asomo al laboratorio, a ver la libreta del laboratorio, por ejemplo, y veo que están pidiendo muchas pruebas rápidas, pues yo ya me informo de que la influenza está muy activa en ese momento. Por ejemplo, típicamente en la ciudad que yo trabajo, que es León, Guanajuato, pues pueden aumentar las solicitudes al laboratorio y podemos en un solo día ver que demandaron una solicitud a 20 o 40, 50 personas, y eso quiere decir que ya la influenza está muy activa. Las personas que se van a diagnosticar, a confirmar, insisto, se hace más por fines epidemiológicos, lo informan las autoridades de salud, y eso a veces no lo ha entendido la prensa, por ejemplo, que informa los casos como si fuera todos los que hay. Por ejemplo, nos pueden decir, miren, en México ha habido 5,000, 6,000 casos, cuando que no se entiende que esos casos son los que informan las autoridades de salud por lo que pudieron diagnosticar. Es lo que se conoce una vigilancia centinela de influenza. No pretende que están diagnosticando a todos los enfermos. Pretende solamente decir cuál es el virus que predomina, en qué regiones está más activa, pero de ninguna manera nos quiere decir que esos son todos los casos que hubo, porque es que son 5 o 6 mil pacientes de aproximadamente 12, 15 millones que puedan estar infectados. Otra vez, la vigilancia de influenza es centinela. El tratamiento debe darse con oseltamivir o nuevos medicamentos como Valoxavir, no con amantadina, que por desgracia sigue siendo uno de los medicamentos más usados para tratar a la influenza. No debemos usar amantadina, que sin embargo sigue siendo de lo más vendido. La amantadina que viene en antigripales no es activa ni contra influenza A, H1N1, H3N2, ni para influenza B. Ninguno de los virus circulantes es sensible a la amantadina. Cuando de veras necesitas tratamiento, lo tienes que recibir ya sea con oseltamivir o nuevos medicamentos como Valoxavir. Y debe darse a las personas que se puedan complicar con más facilidad. No quiere decir que no se pueda dar a cualquier persona, pero hay que darlo predominantemente a los que se van a complicar con más facilidad. Niños pequeños, ancianos, personas de la tercera edad, personas crónicamente enfermas, mujeres embarazadas, personas con sobrepeso que se puedan complicar, para que no tengamos complicaciones y no se saturen además las terapias intensivas.
Pero una cosa, para que funcionen estos medicamentos hay que darlos tempranamente. Si se dan después de 48 horas ya no funcionan. Como podemos ver en algunos casos, por ejemplo, una mujer, como vemos aquí, que empieza con dificultad o con fiebre y tos, acude al médico en enero o febrero, pues eso debe ser influenza. Sin embargo, le dan un antibiótico en lugar de darle oseltamivir. Le dan un antibiótico, se complica, se hace una gran neumonía, una neumonía de focos múltiples, y luego se complica con una bacteria, como en este caso, que fue el estafilococo, que se siembra a otras regiones. Pueden ver ahí un abscesito en una pierna, porque el estafilococo ya se regó, digamos, en todo el organismo. Por no haber usado tempranamente el medicamento antiviral. Otra vez, si se van a usar antivirales, hay que usarlos tempranamente, no tardíamente. Después de 48 horas ya suelen no servir para nada. Generalmente, cuando a una persona le falta el aire para respirar, no podemos mandarlo a su casa, debemos dejarlo hospitalizado para darle terapia ventilatoria o inclusive si necesita ponerlo en una máquina. Cuando hay complicaciones bacterianas, generalmente son por una bacteria que se conoce como estafilococo dorado, el Staph aureus, a veces resistente a meticilina o MRSA, el neumococo, Streptococcus pneumoniae, o algunas otras bacterias, inclusive como Streptococcus pyogenes. Se usan antibióticos, sí, que cubran tanto neumococo como estafilococo, como podrían ser combinaciones de ceftriaxona, vancomicina, o linezolid, o una nueva cefalosporina, que es la ceftarolina, que es una cefalosporina de quinta generación que tiene actividad contra estafilococos resistentes a meticilina. Pero otra vez, estos antibióticos deben darse en quien ya se sospecha neumonía bacteriana, no en las personas con influenza temprana, en quienes debe usarse básicamente antivirales. Y recordad, la influenza se previene sobre todo con la vacunación, preferentemente una vacunación cuadrivalente. En México hay de distintos laboratorios, pero estas vacunaciones cuadrivalentes cubren los 2 virus de influenza A, los 2 virus de influenza B, y deben ponerse idealmente a todas las personas mayores de 6 meses de edad. Si no se puede, por lo menos a los de más riesgo de complicarse: niños, pequeños, ancianos, personas crónicamente enfermas, personal de salud para que no contagien, mujeres embarazadas, y todo el que pueda ponerse la vacuna, que se la ponga. Al final podemos decir que siempre va a haber una nueva pandemia, porque no hay más que 2 tipos: el periodo interpandémico y el periodo pandémico. Hoy estamos viviendo un periodo interpandémico, hay que estar preparados, porque viene una pandemia. No sabemos cuál virus, puede ser un H5N1, H7N9, o puede ser otro virus HN1. La influenza no tiene palabra de honor, ni necesariamente va a venir de China, como vimos en la pandemia que inició en México. Lo único que podemos decir es que falta un día menos. Hay que estar preparados, con laboratorios que sepan hacer el diagnóstico, con programas de vacunación y cadenas de frío que puedan distribuir las vacunas, con medicamentos antivirales como el oseltamivir, el valoxavir, ventiladores, terapias intensivas funcionando bien, planeación y desarrollo, un plan de comunicación, voceros que sepan hablar de influenza, alianzas regionales con otros países que nos puedan ayudar en diagnosticar cepas difíciles. Puede decirse que quienes mejor están manejando la influenza estacional están mejor preparados para una pandemia. Para concluir, la influenza es una de los grandes azotes de la humanidad. Hay que manejarla, hay que diagnosticarla, hay que manejarla apropiadamente para disminuir su impacto y estar preparados para la siguiente pandemia. Muchas gracias.